En este vídeo vamos a ver un emulador para jugar juegos de iOS. Por si no lo sabes, iOS es el sistema que corre los teléfonos de Apple. A diferencia de otros vídeos que he hecho sobre emuladores, en esta ocasión el proceso va a ser muy sencillo porque voy a instalar una especie de mini emulador de juegos antiguos, muy sencillo y fácil de configurar. Vamos a la web donde tenemos el desarrollo de este emulador que se llama Touch HLE. Y aquí vemos que tenemos tres versiones del emulador, una para ordenadores Mac, otra para ordenadores Windows y otra para Android. Si pulsamos aquí nos lleva a esta otra página que, deslizando hacia abajo, descargamos la versión para Android. Tenemos un archivo comprimido, así que lo descomprimo usando el explorador de archivos Z-Archiver. Puedes usar el explorador de archivos que más te guste y una vez que ya lo he descomprimido, dentro aparecen varios archivos. Bueno, pues lo primero de todo, instalo el archivo .apk. Y esta sería la pantalla principal, bueno, principal, secundaria y todas, porque no hay más pantallas que esta que estáis viendo. No hay opciones de configuración para optimizar la emulación ni nada. De hecho, este mini emulador requiere de tan pocos recursos de sistema que puedes jugar con teléfonos ya algo antiguos como este Xiaomi Mi A2 que tiene más de 5 años y funciona perfectamente. Incluso he probado con un teléfono Samsung con procesador Exynos y también funciona. Bueno, entonces, ¿cómo ponemos los juegos? Bien, pues los juegos de iPhone vienen en archivos con la extensión .ipa. Dejaré un enlace donde explico más sobre este tema. De momento solo permite emular juegos que funcionan en iOS versión 2.0 como máximo, es decir, que son juegos ya con unos cuantos años. Entonces yo aquí en esta carpeta me he descargado unos cuantos archivos .ipa que son los juegos y usando este explorador Z-Archiver voy a copiar todos estos archivos y los voy a pegar en esta ubicación Android Data, carpeta org touch HLE, que es la carpeta del sistema de esta aplicación, files, y aquí en esta carpeta pego todos los juegos. Si no puedes hacer este paso de pegar archivos a la carpeta Android Data, dejaré algunos vídeos con otros métodos si no te funciona el explorador Z-Archiver. Abrimos el emulador y ya tenemos todos los juegos. Fijaos que el emulador está aún en fase inicial, está un poco verde aún y hay muchos juegos que no los abre. Eso sí, el que consigue abrir va bastante bien y puedes mover el personaje con el sensor de movimiento del teléfono y jugar con bastante fluidez porque, como ya vemos, son juegos ya algo antiguos que no te hace falta tener un procesador Snapdragon segunda generación para abrir, por ejemplo, Monkey Ball de Sega. Dentro de la carpeta que se creó al descomprimir el archivo que habíamos descargado antes, tenemos este archivo que te explica qué juegos se han testeado en la versión del emulador que tengo instalada ahora mismo. Es importante descargar la versión del juego que viene aquí porque si no, no te funcionará. En las siguientes actualizaciones debería aumentar la lista de juegos compatibles. Yo espero que continúe el desarrollo de este emulador y podamos acceder a más títulos y más actuales. Me despido hasta el próximo vídeo.